Y ahora, la entrevista de la semana. Y ya estamos en la parte de la entrevista de la semana. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Nicelia Amir Zuleta, psicóloga escolar, directora del Centro de Capacitaciones e Intervenciones Psicológica y Familiar HTP. Hoy vamos a hablar acerca del manejo de conflictos, un abordaje sistémico desde la perspectiva del hogar. Bienvenida, licenciada, al programa de Mujer a Mujer. Buenas tardes, muchísimas gracias una vez más por invitarme para participar a mi programa. Realmente muy feliz de estar aquí, como cada mes, así que muchísimas gracias. Así es, la licenciada Amir, Nicelia Amir, el primer jueves de cada mes, de cada mes siempre va a estar aquí tratando temas que tienen que ver con lo que es la parte emocional y relacionado al trabajo que ustedes realizan en el centro escolar, en el Centro de Capacitaciones e Intervenciones Psicológicas, que no solamente es un centro educativo, sino también las personas tienen la oportunidad de hacerse su evaluación, una cita para plantear cualquier tipo de situaciones emocionales por la cual esté pasando. Así es, y este tema es de mucha controversia, porque realmente en cada momento de nuestras vidas siempre vamos a encontrar un conflicto, sea familiar, sea de trabajo, pero siempre vamos a tener ese tropiezo que nos va a hacer, dependiendo de la forma en que lo enfoquemos, nos va a hacer crecer. Así es, y más ahora que vemos realmente como que después de la pandemia la gente está como menos tolerante, tomando decisiones bastante apresuradas, sin analizarlas. Así es, que luego pues dicen, no sé qué me pasó por la cabeza. Vemos tanto conflicto en el entorno familiar que es bastante preocupante y que hoy vamos a desarrollar y a tener algunas herramientas para poder canalizar situaciones que en un momento determinado de nuestra vida, no solo en el entorno familiar, sino como usted lo dijo, en cualquier ámbito de la vida, pues uno saber cómo manejar esas emociones. Y de inmediato vamos a definir qué es un conflicto. Bueno, un conflicto realmente no es más que un desacuerdo entre varias personas. Desde el punto de vista que lo estamos abordando, pues entre las familias, sí, sea el padre, la madre, padre con un hijo, y es una situación que no todos se ponen de acuerdo dentro del hogar. ¿De qué se sustenta el manejo de conflictos que puede estar presente en las familias? Bueno, realmente se va a sustentar de un desacuerdo. Y ese desacuerdo o ese comentario que quizá no fue agradable para un miembro de la familia, pues crea un poco de tensión, de ansiedad, vamos a decir de molestia, y pues entonces va a aparecer lo que es la conducta, vamos a decir negativa, y eso es lo que va a crear el conflicto. A veces vemos situaciones de conflicto, por ejemplo, entre los hermanos, que Así dicen es. Por una tontería, porque quizás te pusiste los zapatos, exacto, Así los zapatos que tu hermano no te pidió permiso para ponerse los zapatos, un conflicto porque no te pasó un vaso de agua, pero lo que no sabemos es que quizá esa tontería fue lo que hizo que se derramara el vaso. Exactamente. Pero realmente la base del conflicto radica por la poca comunicación que tenemos unos con otros, porque quizá hablamos, pero no nos detenemos a escuchar lo que nos están diciendo. Entonces realmente radica en la falta de comunicación. Cuando hablamos de conflicto en el entorno familiar, yo entiendo que el papel de papá y mamá, desde los padres, si no existe una buena comunicación, una comunicación efectiva, una comunicación abierta, totalmente democrática, entonces vamos como fomentando como ese entorno de agresividad, de poca tolerancia. Vamos a hablar de esa parte tan importante, nosotros como padres que somos el referente de nuestros hijos y al final somos lo que
podemos influenciar en que el entorno familiar sea agresivo? Realmente, como tú mencionabas hace un rato, venimos saliendo de una pandemia donde nosotros, pues el Colegio de Psicólogos, estábamos esperando esta reacción porque decíamos que se iban a ver los efectos de la pandemia a nivel emocional de 2 años y medio a 3. Justamente estamos en este momento. Sí. Entonces, durante la pandemia, todo ser humano, de un momento a otro, entiende que se le paró la vida o que tuvo que hacer un cambio radical en su vida. Entonces, fuimos como aguantando, soportando situaciones y ahora es que todas esas situaciones, esas reacciones de toda esa conducta están saliendo. Se está viendo mucho conflicto a nivel familiar y quiero aclarar algo, Luz. Tú hablas de los padres. Pero nosotros, porque seamos los padres y entendamos que tenemos el poder, no podemos abusar ni pasar esa línea de respeto que nuestros hijos se merecen. Claro. Muchas veces, hasta la Biblia habla en un versículo donde dice que tú no debes de levantar la ira de tus hijos, porque es pecado. Sí. Eso mismo pasa. Entonces, en esta relación, o sea, dentro de la casa, los padres tenemos límites, somos los que educamos. Pero nosotros, porque seamos los padres y porque entendemos que tenemos el poder, no debemos de sobrepasar esa línea de maltratar o herir a nuestros hijos. Entonces, esa parte la tenemos que tener clara. Y a veces ellos entienden que el maltrato es físico. No, pero yo no le doy golpe. Pero la forma como te Exactamente, pero expresa. quizá la forma en que tú le hablas o lo corriges, lo estás hiriendo. Así es. O sea, es muy importante también aprender a conocer a cada uno de los miembros de la familia, porque no todos van a reaccionar de igual forma. Así es. Quizás un hijo que es muy pasivo, tú le hablas un poquito alto y entiende que no hay problema, pero quizás si tú tienes otro que es un poquito más, vamos a decir, con un temperamento más fuerte y más agresivo, tú le hablas alto y tú no vas a tener la misma conducta que tuviste del otro niño que es más pasivo. Entonces también tenemos que aprender a conocer para saber cómo podemos corregir a nuestros hijos. Y que cada hijo es único. Así es. Tiene una personalidad totalmente diferente. Así es. Eso también pasa con la pareja, porque el detalle está en aprender a respetar el espacio y los límites de cada persona que vive dentro del hogar. Claro. Excelente. Y Nicelia, ¿qué consecuencias se puede dar en el núcleo familiar, ¿verdad? En ese núcleo familiar que muchas veces entendemos que como nos conocemos, no va a existir momento de conflicto, o si existe, muchas veces hasta le restamos importancia, porque eso se queda en familia. Sí, pero eso hay que trabajarlo, porque realmente cuando hay un conflicto y no se puede resolver, eso va a crear tensión, va a crear ansiedad, Malestar. va a crear malestar, estrés dentro del hogar. Entonces, siempre se recomienda que cuando existe un conflicto se trabaje, que se le busque la solución y se resuelva. Porque constantemente van a aparecer conflictos. Claro, es todo va a parte de la depender de cómo tú lo trabajes y qué tan pronto tú lo soluciones. Quizás a veces, como tú dices, hasta porque el hermano tomó unos tenis prestados y no pidió permiso. Y como padre quizás lo dejamos pasar, pero el niño siente la molestia porque tú le violaste su privacidad. Le violaste tu privacidad. Entonces es bueno que, aunque sea mínimo, se atienda y se trate de resolver en el momento. ¿Tú ves prudente que dentro del núcleo familiar existan normas establecidas, Claro que consecuencia sí, de claro esas que normas? sí. Porque a veces hay padres que entienden que los hijos tienen que adivinar las cosas. Cada vez que surge un matrimonio, y tú sabes que vienen con cultura, o sea, la esposa va a venir con una cultura y una educación, Sí. el esposo va a venir con su cultura y su educación que vienen de casa. Sí. Entonces cada matrimonio tiene que establecer su propia cultura y sus propias reglas, y que esas reglas queden claras para los hijos. Y claro está, cada vez que se violente una regla, sea entre la pareja o entre padre e hijos, debe haber una consecuencia. Pero esas consecuencias tienen que ser conversadas. Claro.
se tienen que dialogar, se tiene que explicar un por qué tú no debes violentar las reglas establecidas en casa. Y si realmente quien la rompa tiene que tener una consecuencia. Y ser firme y no Y negociar ser- esa consecuencia. Nunca tú puedes decir o prometer algo que tú no vas a cumplir. Si tú sabes que como padre tú no vas a cumplir un castigo que tú vas a poner, no lo digas, porque entonces eso te resta y el niño aprende a manipular situaciones. Así es. Y son bastantes. Y son bastante, bueno, son Bastante mucho más inteligentes. inteligentes que muchas veces nosotros los padres. Así es. Aunque realmente no existe un manual para padres, pero realmente, es como digo, pero uno hay- tiene que cumplir lo que promete. Pero en este tiempo, gracias a Dios, esta nueva generación de padres tienen profesionales como tú Claro. y programas como este que orienta a Claro que esos sí. tutores, ¿verdad? A asumir la responsabilidad y a tener alguna guía, orientación de cómo manejar lo que es la dinámica familiar. Así es. Vamos a hablar también de cuáles son esas cualidades que debe de utilizar a la hora de identificar un conflicto. ¿Cuáles son esas herramientas que nosotros podemos utilizar? Bueno, como te explicaba anteriormente, la comunicación, Ujú. eso es 1A. 1A. O sea, tenemos que aprender a comunicarnos. Y más que comunicarnos, tenemos que aprender a escuchar. Es sumamente Y importante hay que definir escuchar. lo que es escuchar y oír. Oír es que tú entiendes que alguien te está hablando, te está diciendo algo. Escuchar es analizar lo que se te está diciendo. Prestar atención. Prestar atención y hacer un análisis de ver a dónde yo estoy fallando para hacer el cambio. Eso es lo importante y es la diferencia entre escuchar y oír. Por eso hago mucho énfasis, debemos escuchar. La comunicación es La vital. comunicación es vital. También tenemos que, si realmente por sí solo no podemos resolver el conflicto, pues ya ahí entramos nosotros, los psicólogos. Entonces usted va a una terapia, a una consulta psicológica y ahí se le van a dar herramientas para que usted pueda aprender a manejar el conflicto dentro del hogar. Y algo importante, la gente entiende, ya gracias a Dios eso se ha ido perdiendo un poco, que antes la gente decía, ¿y para qué yo voy a un psicólogo? ¿Para qué tengo que ir donde una tercera persona para poder resolver una diferencia, un conflicto con mi pareja o con la familia? Señores, el buscar un profesional de la conducta, alguien neutro, puede darnos a nosotros herramientas saludables, porque al final, cuando hay conflicto, usted siempre piensa que tiene la razón. Aparte de que tú eres parte del conflicto. Exactamente. Entonces tú necesitas buscar una persona que sea neutra, que pueda darte luz y decirte, es que tal o cual cosa tú también la estás haciendo mal. Tienes que cambiar para que quizá puedas conseguir una conducta positiva en tu esposo o en tu hijo o en parte de las personas que conviven dentro exactamente del hogar. Yo he visto experiencia con los años con este programa de incluso madre que tiene diferencia, por ejemplo, con un adolescente. Tú sabes que la mayoría de las adolescentes Es una etapa muy difícil, donde hay un cambio hormonal Así y es. va a haber un cambio de conducta y viven de en su intereses. mundo, viven en su mundo. Es un tema que lo Sí. vamos a tratar y resulta que quizá esa mamá quiere que su hija vista mejor, que trate de cuidar más su imagen. En esa edad, si le gustó ese jean, Ese jean se lo va a poner todos los días. ¿Cómo tú puedes resolver algo quizá que la gente lo ve tan simple, pero que al inicio crea un conflicto entre la mamá y esa adolescente? El tú buscar una ayuda, te lo hablo por una experiencia muy cercana. ¿Qué hizo? Buscó ayuda profesional, habló con la psicóloga. Cuando fueron, la psicóloga le dio una herramienta bien fácil. Como mamá, tú le das 3 opciones. De esas 3 opciones, tú Ella la que pones. elija. Exacto, tú la pones a ella a elegir lo que ella quiere. Claro que sí. Ella no siente que tú le estás imponiendo un estilo de vestir. Así es. Tú le estás dando opciones, pero que al final su decisión tiene un valor y tiene tú un lo tomas valor. en cuenta. Realmente, nosotros como padres muchas veces queremos que nuestros hijos
sean lo que nosotros queremos o idealizamos. Sí. Pero tenemos que entender que nuestros hijos tienen una personalidad definida que ellos han desarrollado. Entonces muchas veces cuando son niños le permitimos cosas. Porque son niños y le queda gracioso y es divertido. Cuando crecen, entonces esa misma conducta que durante años nosotros fuimos quienes la aplaudimos, aún sin ser positiva, luego cuando son adolescentes queremos que tengan un cambio. Entonces, en eso, Luz, tenemos que estar muy conscientes. ¿Qué nosotros queremos para nuestros hijos en un futuro? Para tener una educación lineal. Exacto. O sea, no podemos un día aceptar una cosa y al día siguiente no querer que el niño lo haga. Por eso desde pequeño nosotros tenemos que tener un lineamiento firme y ser claro con los niños y conversar. Y vamos a tratar este tema que es bastante profundo, lo que es la etapa que es crucial en crear esa personalidad de nuestros niños. Porque la personalidad de los niños se desarrolla hasta los 7 años. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, hasta los 7 años, muchas veces nosotros se los reímos todo porque se ven graciosos. Así es. Y luego nos lamentamos. Este tema lo vamos a tratar porque sé que va a ser muy interesante para todas las personas que escuchan nuestro espacio. Así es. Finalmente, ¿cuáles son esos beneficios de armonizar, de esa armonización familiar? Pero imagínate, donde hay una familia que todo fluye, que hay comunicación, pues inmediatamente tú vas a tener paz, tú vas a tener felicidad, tú vas a tener un hogar sano, saludable, a donde todo va a fluir y va a surgir y tú no vas a tener que estar constantemente diciendo lo que está mal, lo que se debe, lo que no es permitido. Entonces, por eso es muy importante la comunicación. Y 5 consejos para resolver un conflicto familiar. Lo primero que tenemos que estar preparados porque siempre va a surgir el conflicto familiar. Eso es muy importante, debemos estar preparados. Debemos aprender a manejar las emociones porque muchas veces nosotros como padres entendemos que sí podemos corregir a nuestros hijos, pero que nuestros hijos no pueden decirnos a nosotros lo que ellos entienden que le molesta o le duele. O sea, que no es un ambiente totalmente democrático. Exactamente, y tenemos que aprender a ser democráticos. Yo puedo corregir a mi hijo, pero en un momento determinado también mi hijo tiene derecho a decirme qué le molesta de lo que yo estoy haciendo. Y entiendo que un ambiente saludable hasta siempre le sugiero a los padres en un momento determinado de nuestra vida, hasta preguntarle a nuestros hijos qué ellos admiran de mamá, qué ellos les gustaría que mamá cambiara o papá, porque eso también nos puede ayudar a ser mejores padres. Esas son conversaciones que son muy profundas y muchas veces nosotros como padres le tenemos miedo a ese tipo de conversaciones. Pero si logramos llegar a esas conversaciones, tú no te puedes imaginar los beneficios que vamos a tener positivos dentro del hogar. Otra cosa que debemos de aprender a buscar soluciones. Vamos a buscar soluciones entre todos. Vamos a poner en una balanza qué es positivo y qué es negativo y vamos a aprender a buscar soluciones como un equipo, porque realmente la familia es un equipo que debe apoyarse para siempre conseguir el ganar. Muy bien, bueno, Nicelia, vamos a informarle a las personas cómo puede buscar tu servicio en el centro, horario disponible. Nosotros nos encontramos en el Centro Educativo HTP, estamos todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la Domínguez Charro número 13 con los teléfonos 809-529-0656, 829-943-8272. Y antes de irme, Lucy, me gustaría aconsejarle a todas las parejas, a todos los padres, que se lean un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Los primeros capítulos realmente están basados en lo que es la pareja, porque si queremos tener familia sana, debemos tener pareja sana. Y el último capítulo del libro se trata de el amor hacia los hijos. Entonces, yo entiendo que para poder seguir educando y tener familia más sana para nuestra sociedad, tenemos que aprender a buscar herramientas que nos ayuden.
Y para poder llegar directamente a nuestros hijos, tenemos que conocer de qué forma ese niño sabe o puede recibir el amor. Es un libro muy bueno, se los recomiendo y espero que todos puedan leerlo. Pues muchísimas gracias a la licenciada Nicelia Mir Zuleta por estar hoy aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Ya usted sabe que el próximo mes, como Aquí siempre, estaremos. pueden esperar a la licenciada Nicelia Mir Zuleta el primer jueves de cada mes. Así que muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con toda nuestra gente. Nos vamos a un breve corte comercial y enseguida regresamos.